Muy buenas con todos, hoy día vamos a estar abordando un tema importante que es en la bioseguridad, la prevención y control de infecciones. Medidas básicas de prevención contra las infecciones transmisibles. Prevención y control de infecciones. Son todos los procedimientos que se llevan a cabo para prevenir la propagación de enfermedades. Esto es muy importante para reducir riesgos de infecciones asociadas a la atención de salud, con el fin de ejecutar las medidas eficientes para todos los que tienen relación directa e indirecta con nuestro consultorio. Se debe seguir las siguientes pautas que constituyen el sistema denominado BEDA. Estas vendrían a ser las iniciales de las 4 fases: barreras, esterilización, desinfección y asepsia. Barreras. Consta de procedimientos tendientes a evitar la contaminación de diferentes elementos dentro de un consultorio, tales como pisos, superficies de los muebles, toallas, interruptores de equipos y equipos, lámparas y luz eléctrica, jeringas de agua y demás superficies a través de contacto con las manos de operadores, personal asistente o pacientes, a través de aerosoles originados por la sangre o la saliva. Cuidado de la planta física de los consultorios odontológicos. Es indispensable mantener los ambientes de trabajo limpios, tanto antes, durante y después de la consulta médica. Así, también tenemos que saber que después de cada atención al paciente es necesario desinfectar todas las superficies y materiales utilizados. Es responsabilidad de todos verificar que las reglas sanitarias sean cumplidas rigurosamente, para el beneficio de nuestra salud, la del personal asistencial y de nuestros pacientes. Algunos requisitos que nos podrían ayudar con la limpieza, con la ejecución de la limpieza de los ambientes de trabajo pueden ser que las superficies de los muebles, pisos y paredes tengan que ser de un material de fácil limpieza y con pocos ángulos, ya que en estos se pueden acumular y proliferar microorganismos y bacterias. También podemos considerar evitar el consumo de alimentos. La ventilación del área de trabajo debe ser rigurosa a fin de evitar la polución causada por los aerosoles generados durante las preparaciones dentarias u otros. La limpieza con hipoclorito de sodio es una buena herramienta. Podemos combinar 10 o 100 ml de hipoclorito de sodio con 1 litro de agua. Esto se esparce durante la superficie por 15 minutos. Para desinfectar los instrumentos se realiza un germicida. Puede ser iodófora en 1.4 por 5 minutos o 2% de glutaraldehído alcalino por 10 minutos. También se puede considerar la solución de cloro a 400 ppm por 10 minutos. Protección de ambientes de trabajo. Los medios más frecuentes de contaminación cruzada en el ambiente de trabajo son: 1. A través del agua y otras sustancias expelidas por turbinas, micromotores y aparatos para profilaxis. Aquí se van a liberar al ambiente gotas de agua en forma de aerosol junto con bacterias provenientes de la boca del paciente. B. Por contacto directo por la mano del profesional con los equipos o herramientas de trabajo. Estas, al tener contacto con la saliva y la sangre del paciente, podrían ser un foco infeccioso tanto para el paciente como para el profesional. Procedimientos básicos para evitar la contaminación de ambientes, equipos, instrumental y del mismo personal. A. Controlando la esterilización de instrumentos y conservándolos en recipientes estériles. B. La desinfección de equipos y ambientes. C. Evitando la contaminación de pisos y módulos con caída de saliva y sangre, o incluso instrumental con estas mismas características. D. Ambientes de trabajo convenientemente ventilados. E. Descarte de agujas, eyectores de saliva, escobillas de profilaxis, hojas de bisturí y otros elementos que no puedan ser esterilizados y haya tenido contacto con la saliva y sangre. F. Propiciando y exigiendo la vigencia de la vacunación regular de los profesionales y personal asistente contra la hepatitis B. G. Respetar rigurosamente las normas para enfermedades infecciosas o de transmisión o transmisibles, tales como el SIDA. Higiene de manos. Es una barrera fundamental de protección en el trabajo, antes de iniciar y después de finalizar este. Se recomienda el lavado con jabón líquido desinfectante que contenga 4% de clorhexidina.
Luego, aplicar un germicida cutáneo lavando bien las manos y dentro de las uñas. También es de total obligatoriedad tener las uñas bien cortas, porque se ha comprobado por varios estudios que las bacterias pueden almacenarse allí hasta por 5 días. Algunos microorganismos hallados fueron A. El Streptococcus alfa hemolítico en un 40%, B. El Staphylococcus albus en 25%, C. Staphylococcus coagulasa en un 35%, D. La Neisseria catarrhalis en un 20%, E. La Escherichia coli en un 15% y F. La Candida albicans en un 5%. También se recomienda el secado de manos con papel toalla desechable, ya que la toalla de felpa o paño, después de 4 veces utilizada, acumulan cierta cantidad de bacterias. En caso de las personas que intervengan a un paciente y presenten alguna lesión de tipo dermatitis o exudativa, deben obtenerse a atenderlos o, dependiendo de la gravedad del caso, usar exclusivamente guantes. Uso de guantes es una barrera fundamental y efectiva, ya que una fuente de contagio puede ser el contacto de la piel con la sangre del paciente. Esta puede ser una puerta de entrada para bacterias y virus de este mismo. Tipos de guante. Tenemos dos tipos de guante: los esterilizados o estériles y los no esterilizados. Los estériles causan un mejor impacto entre los profesionales, ya que protegen de mejor manera y son utilizados en intervenciones quirúrgicas. Algunos puntos que debemos saber de este material o instrumento de seguridad son: es ideal saber que solo se puede utilizar una sola vez y en un solo paciente, por lo que no pueden ser desinfectados y reutilizados. También podemos considerar que el uso de este no tiene que ser mayor a 3 horas, ya que sufren deterioro en un 13 a 70%. Nunca se debe atender a pacientes con alto riesgo con guantes no estériles o sin ellos. Evitar tocar objetos con los guantes puestos, ya que puede ser una fuente de contagio tanto para el paciente como para el profesional. Luego de la intervención del paciente, lávese muy bien las manos con jabón líquido antibacterial. Uso de anteojos. Es muy importante el uso de este instrumento de seguridad, ya que de esta manera podremos evitar que gotas de saliva o sangre penetren en el globo ocular. Uso de mascarilla. Es obligatorio tanto para el profesional como para el personal asistente. Es de un solo uso y es desechable, más aún si se trata de pacientes con grado medio y alto riesgo. Podemos considerar también que así protegemos nuestra mucosa nasal y bucal de bacterias que están suspendidas en el aire. Se podría considerar carillas más efectivas son las de fibras sintéticas y las de fibras de vidrio. Si nos encontramos en el ambiente impregnado de aerosol y el profesional presenta algún tipo de lesión a nivel de la boca, lo mejor es cambiarse de barbijo cada 20 minutos. Diques de goma reducen la cuenta bacteriana de los aerosoles, siendo aún más efectivo cuando se usa con spray de agua y alta succión. Ropa de trabajo. El uso de mandiles o ropa protectora es indispensable. Siempre tiene que estar limpia, prolija e impecable dentro de las instalaciones, y al ser retirada tiene que ser cuidadosamente. El lavado de este tiene que seguir también una serie de cuidados, recomendándose lavar con jabones desinfectantes e individualmente. Materiales descartables. Ejemplos de estos podemos tener las agujas de anestesia, hojas de bisturí, agujas de sutura. Se deberá romper o inutilizar con extremo cuidado para evitar accidentes. En el caso de agujas, para inutilizarlas se sugiere tomar con pinzas hemostáticas o cualquier otro que asegure firmemente, evitando tener contacto con la mano. Luego, ponerlas en un envase resistente a rupturas con un letrero de material infectado. En caso de la amalgama de plata, los excesos pueden ser colocados en un recipiente descartable
a prueba de agua, cerrando herméticamente previa rotulación con el título de material tóxico. En caso de grasas o algodones infectados, deberán ser colocados dentro de un envase de plástico resistente y posteriormente incinerados. Materiales de laboratorio. Cualquier elemento que deba ser llevado al laboratorio deberá ser desinfectado previamente y, de ser posible, esterilizado. Los aparatos de prótesis dental de los pacientes deberán ser enjuagados de la saliva que porta bajo chorro de agua y posteriormente deberán ser desinfectados antes de sacarlos de los consultorios. Se tendrá especial cuidado en retirarles todo el vestigio de sangre. Cuando los aparatos protésicos metálicos lleguen al consultorio procedentes del laboratorio, deberán ser desinfectados siguiendo las mismas pautas que se utilizan para el instrumental operativo. Una buena recomendación es conocer las instalaciones del laboratorio con el que habitualmente trabajamos para informarnos sobre el parámetro de higiene. Turbinas y micromotores. Las turbinas y micromotores deberán ser limpiados exteriormente con una solución de hipoclorito de sodio al 1% o con glutaraldehído al 2% y ser colocadas en cajas metálicas con pastillas de formalina. Después de su uso, es recomendado también que se efectúe la limpieza de las superficies externas de las piezas de mano de los micromotores y las turbinas, usando una gasa empapada con alcohol. Las piezas de mano deberán ser esterilizadas en autoclave a 135 grados centígrados. En caso no posea autoclave, será con alcohol al 70%. Todos los días antes de trabajar se debe dejar correr el agua que contenga las mangueras de las turbinas durante por lo menos 1 minuto. Jeringas de agua y de aire se deben desinfectar. Al igual que las piezas de mano, es aconsejable dejar correr el agua al inicio de cada actividad. Se recomienda usar puntas descartables. Instrumental de ortodoncia. Todos los alicates de uso para ortodoncia, así como todos los instrumentales usados, deberán encontrarse esterilizados y desinfectados, sobre todo aquellos que contengan puntas o extremos de plástico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la esterilización. Es la eliminación de toda forma de vida el cual está ubicado en los objetos. En nuestro rubro, en la odontología, son los instrumentales operatorios. Bueno, vamos a ver que también es la protección total de los instrumentos, valga la redundancia. Esto va a evitar la transmisión de los microorganismos en la cavidad oral. Bueno, habitualmente se contamina en sangre y saliva, el cual va a ser el objetivo de la esterilización, quitar dichos restos. Se destruye la forma vegetativa y esporas de los microorganismos. La esterilización va a ser fiable y efectiva para poder nosotros prevenir las infecciones, ya sean cruzadas o al momento de no realizar una correcta esterilización y usarlo de esa forma. Para ello nosotros vamos a ver algunas técnicas o métodos de esterilización más adelante. Vamos a conocer estos métodos que existen para la esterilización. Pueden ser físicos y químicos. Vamos a encontrar entre los físicos calor seco, estufas, calor húmedo baja presión, el autoclave, la energía radiante por rayos gamma. En caso de que no se pueda esterilizar por calor, bueno, vamos a tener la opción de esterilizar por sustancias químicas. Estas van a ser en su mayoría líquidos. Es importante ver procesos previos a la esterilización, pues después de haberlo usado no vamos a pasar inmediatamente a esterilizar, sino que vamos a pasar a higienizar el instrumental, primero llevando a una sustancia química el cual va a remover la saliva y la sangre, el cual van a estar contenidos de microorganismos, y después vamos a pasar a cepillar con bastante agua y jabón, el cual este proceso se debe realizar con guantes súper gruesos. Luego vamos a pasar a secar con una toalla desechable. Esta no se podrá reutilizar ya que estamos tratando con microorganismos, el cual podría favorecer las infecciones cruzadas. Seguidamente pasaremos a empaquetarlo en papel. Esto deberá ser debidamente marcado ya que evitaremos la confusión de los instrumentales.
Bien, ahora vamos a hablar sobre la esterilización por calor seco. Para ello es importante saber que tenemos que controlar la capacidad al generar calor en nuestro esterilizador, ya que así vamos a evitar daños en nuestra máquina de trabajar. Tenemos que conocer también que la presencia mínima de sangre en nuestros materiales al momento de esterilizar van a causar daños y desuso de nuestro instrumental. Ahora veamos algo importante. Nuestros materiales o nuestros instrumentales deberán permanecer 60 minutos a 160 grados o 30 minutos a 180 grados centígrados, el cual va a ser un valor estándar. Es importante obedecer las indicaciones del fabricante, ya que este nos ayudará a cuidar nuestro esterilizador. Bueno, antes de realizar la esterilización debemos asegurarnos de que este esté bien limpio y pues por encima de los 180 grados el instrumental ya tiende a quemarse. Por otro lado tenemos la esterilización con calor húmedo o baja presión. Para ello debemos saber que nuestro instrumental deberá someterse a vapor saturado de agua a 120 grados centígrados a 15 libras de presión, el cual el autoclave va a originar durante 10 minutos. O también, si alcanza los 134 grados centígrados, se somete a 15 libras de presión en tan solo 5 minutos. Para lo cual debemos saber que para este procedimiento nosotros vamos a empaquetar en otro tipo de papel, el cual puede ser de estraza, de tela, de algodón o bolsa de nylon, el cual se diferencia con el calor seco, que era simplemente un papel. Es aconsejable que se seque en calor seco estufa durante 30 minutos después de haber terminado el proceso en el autoclave, pues ya que de este va a salir húmedo o con agua nuestros instrumentales, y por eso es necesario hacer este acto. Existen diversos parámetros de temperatura, presión, tiempo, y valga la redundancia, es recomendable seguir las indicaciones del fabricante, ya que esta nos va a ayudar a que nuestro equipo de esterilización tenga más durabilidad. Ahora vamos a hablar sobre la esterilización química. Vamos a tener por sustancias químicas, en su mayoría el cual son líquidas. Vamos a tener el glutaraldehído al 2%, el formaldehído alcohólico al 8%, el formaldehído acuoso al 10%. Bueno, es recomendable de no hacer uso de estos esterilizadores químicos en caso de que tengamos esterilizadores por calor seco, ya que estas tienen más efectividad, tienen más eficacia al momento de eliminar los microorganismos, ya que estos podemos utilizarlo en emergencia o en caso de que no contemos con un esterilizador por calor seco. Ahora, por otro lado, tenemos la desinfección de nuestros instrumentales. Esto va a ser la eliminación de los microorganismos patógenos, pero sin destruir las formas vegetativas, esporas. Generalmente en odontología usamos líquidos desinfectantes, por no decir todos son líquidos. Vamos a tener 3 niveles de desinfectantes. Bueno, esto de acuerdo al nivel en el cual actúan. Primero tenemos el de bajo nivel biocida. Estas se van a aplicar, pero van a eliminar los microorganismos patógenos en su minoría. Ahora, el de mediano nivel biocida eliminan, pero no en su totalidad. Ahora, el de alto nivel biocida podría llegar a eliminar hasta poder esterilizar. Estos desinfectantes tienen como fin prevenir las infecciones cruzadas. Vamos a ver que el hipoclorito de sodio es bueno para la desinfección al 1% por 30 minutos, llegando a destruir el virus de la hepatitis B. Luego, después de haber usado este desinfectante, le caerá bien su respectivo lavado en abundante agua. Bien, vamos a mencionar algunos productos y sus tiempos de acción. Por ejemplo, productos químicos desinfectantes. Tenemos al formaldehído acuoso al 3%, que va a actuar en 30 minutos a temperatura ambiente. Tenemos el glutaraldehído ácido al 2%, que va a actuar en 10 minutos a temperatura ambiente. Por otro lado, vamos a tener productos químicos esterilizantes, por ejemplo el formaldehído acuoso al 8% en 10 horas a temperatura ambiente,
el formaldehído al 8% en 70% de alcohol, 10 horas a temperatura ambiente. Mientras más estén nuestros instrumentos o nuestro instrumental en los productos químicos, podría llegar a esterilizar o hasta eliminar los microorganismos por completo. Vamos a ver lugares específicos el cual van a ser desinfectados con algunas sustancias químicas o desinfectantes químicos. Por ejemplo, para la desinfección de las escupideras vamos a usar hipoclorito de sodio al 1%. Para la desinfección de superficies vamos a usar fenoles sintéticos, hipoclorito de sodio y iodoforos con detergentes. Ahora, por otro lado, vamos a ver la desinfección del instrumental. Los glutaraldehídos van a ser de mejor opción ya que estas tienen mayor capacidad de desinfección en los instrumentales. Vamos a ver también la desinfección de las fresas. Bueno, este se va a colocar en una caja Petri o metálico en formalina de 12 a 14 horas, luego llevarlo al esterilizador. Antisepsia. Antes de poder tocar el tema de antisepsia, tenemos que ver la diferencia entre antisepsia y asepsia. Tanto la asepsia como la antisepsia son diferentes enfoques aplicados en lugares donde la presencia de los microorganismos patógenos deben de ser evitados, como los laboratorios clínicos, hospitales y la industria alimenticia, ya que pueden causar infecciones y poner en riesgo la salud de los seres humanos. Antisepsia. La definición que lleva la antisepsia vendría a ser la remoción o destrucción de microorganismos sobre seres vivos. Asepsia podemos decir que es la destrucción de los microorganismos sobre superficies u objetos inanimados. La utilidad de la antisepsia es prevenir las infecciones heridas por microorganismos del cuerpo o del ambiente, mientras que la asepsia es eliminar la contaminación por microorganismos patogénicos. Los utilizados en la antisepsia son antisépticos, detergentes y jabones, y en la asepsia tenemos desinfectantes y esterilización. Un ejemplo claro de antisepsia vendría a ser el lavado de la boca con agentes antisépticos cuando se realiza un procedimiento odontológico, mientras que en la asepsia el uso de material esterilizado en un procedimiento odontológico. La antisepsia es el conjunto de procedimientos que permiten la eliminación de las formas vegetativas patógenas que se encuentran sobre objetos vivos. Un ejemplo claro vendría a ser el control de eliminación de microorganismos de la vía bucal paciente bacteriana empleando lo que vendrían a ser sustancias antisépticas. En cuanto a la antisepsia de los tejidos de la boca del paciente, enjuague de la boca del paciente con agua antes de empezar a trabajar reduce la cuenta del 75%, mientras que cepillarse reduce la cuenta bacteriana del 90% y el uso de enjuagues bucales en un 98%. Clínicamente, los antisépticos mucho más confiables vendrían a ser la clorhexidina, los compuestos fenólicos y el flúor. El rol que juega la bacteria en la etiología de la enfermedad periodontal hace posible considerarla como un proceso infeccioso. La presencia de bacterias en el interior de los tejidos, aún después del raspado o el alisado radicular, podían ser causa de recidiva. Se puede afirmar la existencia de una relación causa-efecto originada por acúmulo de placa e inflamación gingival como una respuesta. La clorhexidina vendría a ser uno de los antisépticos mucho más confiables. Este no modifica la patogenicidad de la microflora subgingival ya instalada y que la droga es efectiva ante ambas poblaciones bacterianas. El fármaco se administra por diferentes vías para actuar sobre la placa subgingival. Usarla en colutorios es lo ejemplar. Podría ser spray, pastas dentales, geles o irrigaciones subgingivales. Por lo general, la clorhexidina se puede aplicar durante más o menos por un promedio de 2 buches diarios, manteniéndolo en la boca por 1 minuto. 10 miligramos de clorhexidina al 2% reduce la placa a un 60% y gingivitis al 50 y 80%. Para disminuir manchas dentarias se debe utilizar clorhexidina en solución del 0,12%. En cuanto a los compuestos fenólicos, estos contienen timol, fenol y metilsalicilato en solución hidroalcohólica al 26,9%. Reducen la placa a un 55% y gingivitis a un 60%. Se recomienda hacer buches con 2 miligramos de solución pura, manteniéndolo en boca 30 segundos al menos 2 veces al día. Antisépticos a base de yodo. Se usan enjuagatorios con soluciones acuosas de yodo al 2%, las que se aplican directamente a las mucosas con una turunta grande de algodón como un colutorio, usando de 15 a 20 gotas diluidas en medio vaso de agua hervida tibia.
Antisépticos en base a clorhexidina. El gluconato de clorhexidina es una sustancia antimicrobiana que permite disminuir intensamente la placa bacteriana. Dentríficos a concentración de 0,7 a 0,8%, colutorios de concentración de 0,1 a 0,2%, y las aplicaciones de tópicos como antiséptico concentración de 2% vendría a ser algunos antisépticos en base a la clorhexidina. A mayor concentración se puede dar origen a lesiones en lo que vendría a ser la mucosa oral. La asepsia. Son todos los métodos empleados para impedir que determinado medio sea contaminado. La asepsia y aplicación constante de métodos de control de infección será una norma regular a ser cumplida por todo el personal del consultorio. Este irá a favor de la protección de los pacientes y también en salvaguarda de nuestra propia salud. En general, los métodos empleados en el consultorio referente al control de infecciones deben ser evaluados constantemente para lograr mejores condiciones laborales. Debido a la microflora oral propia de cada individuo, el área bucal no se puede considerar como un medio aséptico. Para reducir el máximo de número de microorganismos presentes, se aconseja que antes de iniciar el tratamiento el paciente realice un cepillado dental minucioso y enjuagues durante 30 a 60 segundos con una solución desinfectante, como por ejemplo la clorhexidina.